Hola a todos, mi nombre es Miguel Pacheco y quiero darles la bienvenida a este podcast en el cual vamos a estar hablando sobre Beethoven y nuevas concepciones en la música instrumental, sobre sinfonías, sonatas para piano y cuartetos para cuerda. Ludwig van Beethoven nace en el año de 1770 y muere en el año de 1827. Hablar de Ludwig van Beethoven en la historia de la música implica que nosotros reconozcamos en él a uno de los músicos más exigentes en su obra. Él es uno de los artistas más comprometidos intelectualmente con la concepción del mundo de su época. Él es un compositor muy exigente, muy exhaustivo en el análisis de cada una de sus composiciones. La verdad es que Beethoven hace algo muy importante. Él es un revolucionario. Él consolida el clasicismo y también él se adelanta de una forma magistral al romanticismo. Lo que Beethoven va a revolucionar un poquito, no un poquito, sino mucho la música, va a traer nuevas propuestas y nuevas concepciones también. Él tenía un espíritu irrefrenable y titánico, y esto lo lleva a él a explorar al máximo la expresividad musical en el sentido tímbrico, en el timbre de cada uno de los instrumentos. Él expande también, incrementa el número de instrumentos en la orquesta. Él enriquece en sus composiciones a los instrumentos solistas y él potencia el ritmo melódico y la profundidad armónica también. Él hace todos estos énfasis en cada una de sus obras. De hecho, este carácter de Beethoven, de ser tan exhaustivo y exigente en sus obras, nos lleva a explicar el hecho de que en comparación a otros compositores de su época como Haydn o Mozart, Beethoven compuso menos obras en comparación a ellos. Y precisamente se ve ese hecho de que él era supremamente exhaustivo y hacía múltiples correcciones a su obra, y también él tenía una concepción de músico y de entrega total al público, ¿sí? También le daba como un sentido social a la música, transmitía en su música los ideales y también los sentimientos que él tenía y percibía en la sociedad. Recordemos que cuando en la época de Beethoven pues ocurrieron muchísimos cambios, ¿no? En la época donde ocurre la Revolución Francesa, hay grandes cambios en la sociedad, en la forma en la que está estructurada la sociedad, también en los avances científicos y cambios científicos. Y bueno, Beethoven está enmarcado en todas estas cosas. Entonces, vamos a ir un poquito a la historia. En los primeros años de Beethoven como músico, él se traslada y se cambia de ciudad, de su ciudad natal, que es Bonn, se traslada a Viena, y ahí se realza ese carácter robusto y original de sus armonías. Y él también forza algunos cambios de la forma de sonata estándar para conseguir así plasmar de una forma más brillante lo dramático y lo dramático del carácter del ser humano, ¿sí? Con sus características y con unas dinámicas más radicales. Y también aquí pues es importante recordar ese tercer movimiento tradicional de Minuet. Él lo sustituye por un scherzo, que bueno, una palabra es un término en italiano que traduciría al español como broma, y eso se vuelve algo típico en Beethoven, ¿sí? Es un movimiento más alegre, más con este tipo y este carácter, ¿sí? Vemos, para esto podemos citar como obras como el Septimino de 1799 y bueno, ya la primera sinfonía, que es la Sinfonía en Do mayor, opus 21 de 1799, también sus 13
sus 13 sonatas para piano. Bueno, ya en el año como de 1800 es un periodo de mayor madurez de él. Él, a través también del formato sonata, trata de plasmar en sus obras esa energía desbordante, y eso lo lleva a él o sea, se siente como un poquito limitado y se ve como ve la necesidad de esa experimentación musical, y él se va a mantener en eso ya hasta el final de su carrera. Podemos nombrar aquí algunas de sus sonatas, como la sonata Opus 26 o la sonata Opus 27, conocida esta como Claro de Luna, ¿sí? Muy popular también, que ha trascendido hasta nuestra época. También sus tríos y cuartetos, cuando él escribe para tríos y cuartetos, también ya muestra muchos cambios y también como transgresiones en cuanto a la tradición musical que había en esa época, ¿sí? Él propone estas cosas, ¿sí? Ya en su segunda sinfonía, que es la sinfonía en re mayor, opus 36, en 1802, ya él revela como una mayor disconformidad con los rasgos clásicos y empieza a deslumbrar una nueva expresividad espiritual. Y esto va a marcar su periodo romántico, el periodo romántico de Beethoven. Y con esto lo va a llevar a un espíritu heroico, va a expresar ese espíritu heroico del hombre ya en su sinfonía número 3, la tercera sinfonía, que es en mi bemol mayor, opus 57, que se llama precisamente La Heroica, de 1805, donde pues se expresa ese carácter filantrópico y ese ciclo heroico del ser humano, y lo describe muy bien en su obra. Para esa misma época, ese mismo año, compone su única ópera, que es Fidelio, que también tiene una temática heroica. Después compone su cuarta sinfonía en si bemol, donde hace como una reflexión más acerca del hombre y de la naturaleza. Y después desemboca a la quinta sinfonía, o sea, eso nos lleva a la quinta sinfonía, que es la sinfonía en do menor, opus 67, donde él plasma de forma magistral el carácter inexorable del destino, ¿sí? ¿Recuerdan esas notas de la entrada de esa quinta sinfonía? Esas 4 notas bien marcadas que nos expresan ese carácter del destino, ¿no?, sobre el ser humano. Y después ya llegamos pasamos como a la sexta sinfonía, que es la de Fa mayor, opus 68, o pastoral, donde muestra como un sentimiento más por la naturaleza. Para su séptima sinfonía y su octava sinfonía, donde ya muestra como un carácter más optimista, y esto lo lleva como a experimentar con unos recursos que no había utilizado de pronto mucho, como el contrapunto, y también busca la simplicidad en las melodías, y eso también lo podemos ver plasmado en los últimos 5 cuartetos que compuso, esa simplicidad en las melodías. Y después ya viene como una culminación, por así decirlo, con broche de oro de su evolución, y se ve como evidenciada en sus dos últimas obras, que es de esta época, que es la Misa Solemnis de 1822 y su obra cumbre, por así decirlo, que es la novena sinfonía, la sinfonía en re mayor, opus 125 de 1823. Aquí muestra, él hace una apuesta por lo trascendental, por lo espiritual, que es muy necesario en la humanidad, también por la comunión con el todo. En su último movimiento él hace como esa, él plasma eso, ¿sí?, esa comunión con el todo en ese coral que introduce 4 solistas y un coro después de un preludio recitado,
ahí recitado con las palabras de los versos de Friedrich Schiller, que es el himno a la alegría, ¿sí? Oda a la alegría. Y bueno, esa melodía hasta el día de hoy ha trascendido, y bueno, no solo esa, muchas de sus obras, ¿sí? Pero esto ya es como el broche de oro que de su evolución musical, ¿sí? Esas nuevas concepciones que él propone, que él fundamenta en la música instrumental. Entonces, bueno, este era un pequeño recuento acerca de este tema, hablando específicamente de esta línea, sobre estas nuevas concepciones que trae Beethoven y que viene para quedarse, que marca su época, que lo deja él como un personaje muy importante en la historia hasta el día de hoy. Y bueno, quería hacer este recuento y gracias por asistir a escuchar este podcast. Entonces, fue un placer para mí compartir con ustedes esta reflexión y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bueno, que tengan muy buen día. Hasta luego.